Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Aprovecho para agradecer la dirección y los comentarios del jurado, doctor Manuel Perdó, doctora Margarita Camarena, maestro Sergio Flores, doctor Ricardo Valle y doctora Sandra Murillo. Compañeros y amigos, familiares, muchas gracias por acompañarme hoy en este examen de grado. En esta investigación analizo cómo es que la infraestructura de transporte y la movilidad urbana están insertas en relaciones sociales que se manifiestan a través del uso regular y de las condiciones socioeconómicas y sociodemográficas de pasajeros de sistemas de transporte. El caso que analicé es el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán. Este tren está en un corredor que abarca del municipio de Cuautitlán, México, a la delegación Cuauhtémoc. Alberga 5 millones de personas, casi 2 millones de casas habitación y 2 millones de unidades de transporte concesionados, según datos del censo del 2010 de INEGI. Antes de la construcción del tren suburbano, se desarrolló una numerosa congestión vial en la carretera México-Querétaro, además de un fuerte crecimiento de la población, lo cual derivó en problemas de movilidad. Esto generó demoras a las personas en casi de 2 horas para llegar a la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es el problema de investigación? El tren costó poco más de 12,000 millones de dólares. Además, el gobierno federal invirtió 2,000 millones de dólares más en 2011 debido a que no llegó a la demanda de pasajeros esperada. La pregunta central es ¿por qué hay usuarios o bien por qué no hay usuarios del tren suburbano? A raíz de ello, generé varias hipótesis en las cuales establezco relación entre la edad, el género, la cantidad de años de estudio y el tipo de trabajo o bien ocupación con la mayor frecuencia de uso del tren, es decir, de 3 a 5 veces por semana. Además, asocié variables como tiempo y dinero gastado en pasaje para llegar a la estación, junto con la disponibilidad de computadora e internet en casa, como rasgos socioeconómicos que determinan el mayor uso del tren suburbano. Las hipótesis propuestas son producto de las entrevistas que realicé a especialistas a quienes acudí para aplicarles una guía de preguntas semi-estructurada sobre los problemas de demanda de pasajeros del tren suburbano. Afortunadamente completé 15 entrevistas con diferentes informantes. Los problemas que detecté a través de las entrevistas fueron que no había respuestas claras sobre por qué las personas usaban o no el tren. Los puntos en los que coinciden los informantes son que había factores que determinaban usar el tren y que resultaba importante conocerlos e investigarlos. Por lo tanto, consulté el Sistema de Información Municipal, SINVAD, y las áreas geoestadísticas básicas del corredor Buenavista-Cuautitlán disponibles en INEGI. Con ello logré analizar las áreas entre 400 y 800 metros de las 7 estaciones del sistema del tren. Dicha información y análisis me permitió generar una respuesta, pero no explicable específicamente a los usuarios del tren. Es decir, según INEGI, había población suficiente con condiciones socioeconómicas adecuadas para usar el tren, pero no respondía por qué usarían dicho transporte. Asimismo, en esta investigación exploré y analicé las investigaciones especializadas a nivel internacional, en las cuales noté que todos generaban su propia información. Los casos que resultaron más atractivos fueron los de Francia e Inglaterra, los cuales tienen sistemas de información sobre pasajeros de trenes actualizados casi cada 2 años. En este sentido, los principales estudiosos del tema, como Ben Akiba y Daniel McFadden, desde los años 70 han mostrado que el análisis de demanda es explicable desde el punto de vista matemático. Pero a partir del año 2000, las condiciones socioeconómicas comienzan a tener una fuerte presencia en los estudios internacionales sobre este tema. Por lo tanto, decidí generar información específica a través de una encuesta cerrada aplicada a los usuarios regulares del tren suburbano y a las personas que viven en las áreas entre 400 y 800 metros de las estaciones. Por supuesto, después de solicitar los permisos a los municipios y a la operadora CAF. Afortunadamente, apliqué 1,819 encuestas que son una muestra no representativa de los usuarios y no usuarios del tren. Con dicha información desarrollé una explicación estadística y social sobre las variables que están asociadas con el uso de este transporte.
Con la muestra recolectada, generé un modelo de regresión logística binaria que consiste en el cálculo del peso de diferentes variables asociadas con un acontecimiento. Las variables que son factores para que un evento suceda deben de lograr una significancia estadística de 0.005 con el control del efecto de los promedios para que dichas variables estén estadísticamente asociadas al evento definido. El evento que yo definí fue el de ser usuario en más de 3 veces por semana o bien no ser usuario regular del tren. Con dicho modelo logré generar la explicación de uso del tren a partir de 2 grupos. El primero es la población económicamente activa con las variables que tienen mayor significancia. Por ejemplo, ser económicamente activo y usuario del tren en 70% de probabilidad, es necesario ser profesionista, tardar menos de 30 minutos para llegar a la estación y tener disponibilidad de computadora e internet en casa. De lo contrario, si estas variables no están presentes, ser usuario del tren solo llega a un 40% de probabilidad. Otro grupo que logré analizar también con la muestra es el de la población económicamente inactiva, la cual está compuesta por personas de 65 o más años, estudiantes y personas que declararon no trabajar en el momento de la encuesta. En este grupo, para ser usuario en 70% de probabilidad requiere estudiar la licenciatura o tener preparatoria o carrera técnica, contar con computadora e internet en casa y gastar menos de 30 minutos para llegar a alguna de la estación. Si dichas condiciones no se cumplen, entonces la probabilidad de ser usuario solo llega al 40% de probabilidad. Con lo anterior hay varios hallazgos que logro con esta investigación. En primer lugar, la edad, el gasto en dinero y la satisfacción con el servicio del tren no son factores que estén directamente asociados con la mayor frecuencia de uso. Por otro lado, es notorio que los usuarios regulares tienen ocupaciones como profesionistas y buscan tardar menos de 20 minutos para llegar a la estación. Con esto es posible ver que el tren suburbano es utilizado por un grupo socioeconómico específico, por lo que el tren suburbano es atractivo para la población económicamente que tiene una fuerte relación económica social con la Ciudad de México. La población no usuaria ve al tren suburbano como un buen servicio de transporte, pero prefiere utilizar otros sistemas de transporte. Entonces, la primera conclusión a la que llego es que la movilidad urbana es un proceso social complejo. Por lo tanto, mayor infraestructura de transporte no determina una mayor movilidad de la población, como sucede en el caso analizado. La segunda conclusión que genero, después del trabajo de investigación, es que las concesiones público-privadas sobre trenes de pasajeros requieren una reestructuración profunda sobre cómo y cuándo se desarrollarán sistemas de transporte similares al tren suburbano. Una tercera conclusión consiste en que a futuro los sistemas de trenes de pasajeros requieren una planificación holística en la cual sean incluidos la población, los investigadores, transportistas, empresarios y gobiernos para lograr un transporte integral. De lo contrario, solamente acentuar la infraestructura no es benéfico del todo. Una cuarta conclusión consiste en una visión sociológica sobre el tren suburbano. Tal como está funcionando actualmente, promueve la naturalización de las diferencias, concepto que retomo de Pierre Bourdieu. Es decir, en su mayoría el tren es usado por personas que definen su movilidad urbana como comodidad más que costo. Por su parte, las personas que no lo utilizan optan por el autobús. La quinta conclusión consiste en los retos metodológicos que hallé a través de esta investigación. La metodología que utilicé es útil en general, sin embargo, aún persisten retos sobre cómo explicar y analizar variables como el gasto en dinero para llegar a las estaciones, edad y género como elementos que explican el uso del tren. A nivel internacional hay estudios que demuestran que el género, la edad, son variables explicativas. Por ello resulta importante desarrollar una metodología adecuada con el contexto mexicano sobre la explicación de la demanda de pasajeros en sistemas como el tren suburbano o bien en futuros proyectos similares. Bien, pues por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención. Gracias.